El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos le respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Terminado el tercer discurso de Jesús, en el que nos hablaba de las parábolas del reino, nos presentaba la realidad del reino de los cielos en parábolas, ese capítulo 13 que terminamos el domingo pasado. Ahora el Señor sigue su camino en Judea y Mateo nos va presentando algunos pantallazos de la actividad de Jesús en este tiempo antes de ponernos frente al cuarto discurso, que es el discurso en el que va a hablar de la comunidad. En este texto que vemos hoy tenemos varias escenas que resultan muy interesantes. Primero, Jesús se retira en la barca a un lugar tranquilo para rezar. Quiere estar en oración, quiere encontrarse con su Padre. Pero luego, en un momento dado, desembarca y ahí se encuentra con una multitud que lo había seguido por la orilla y que lo estaba esperando. Entonces, la primera reacción de Jesús es compadecerse cuando ve a esta muchedumbre y sanar a los enfermos. Pero claro, era mucha gente. Entonces los discípulos, con muy buen criterio, le dicen: ¿por qué no les decís que se vayan? Porque se va atardeciendo y no tenemos comida para todos, mejor que vayan y compren comida en algún poblado. Y Jesús les dice: no, denles de comer ustedes mismos. Y aquí los discípulos ponen la objeción: tenemos solo 5 panes y 2 pescados. ¿Qué podemos hacer con esto para que coma tanta gente? Entonces Jesús les dice: tráiganmelos. Y a partir de ahí el Señor realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Toma el pan, da gracias a Dios, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y a la gente la hace sentar en la hierba. Otro detalle muy importante. Estamos en un contexto pascual. Estamos en plena primavera. ¿Por qué digo esto? Porque en un territorio árido y seco como la Palestina, en el único momento en el que hay hierba fresca es entre fines de marzo y principios de abril, porque después se quema, el sol la quema. Entonces, estamos en un contexto pascual, fines de marzo, principios de abril, es el tiempo de Pascua. Por eso es que había tanta gente.
reunida. Gente que había ido seguramente a Jerusalén para participar de la Pascua o que estaba camino a Jerusalén para participar de la Pascua. Entonces, en este contexto el Señor realiza este gesto de la fracción del pan, un gesto eucarístico, nos recuerda la Eucaristía. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y así alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, con 5 panes y 2 pescados, alimentó un montón de gente. Y con los restos que sobraron, se llenaron 12 canastas, una por cada una de las tribus de Israel. Un texto breve, lleno de sentido, lleno de contenido y lleno de simbolismo. Pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El Señor realiza el milagro de la multiplicación de los panes, pero para hacer el milagro de la multiplicación de los panes, requirió la colaboración de los discípulos, requirió de la generosidad de los discípulos. Los discípulos seguramente habían llevado esas provisiones para ellos, pero Jesús les dice, tráiganmelos, pónganlos en común. Gracias a la colaboración de los discípulos, Jesús realiza el milagro. ¿Esto significa que Jesús no hubiera podido realizar el milagro si los discípulos no le daban el pan y los peces? No, Jesús hubiera convertido piedras en pan si quería, pero no quiso. Quiso tener la colaboración de los discípulos y quiso que los discípulos fueran generosos de poner en común aquello que tenían para asistir a los demás. Y eso es importantísimo, porque el Señor puede hacer lo que quiera, donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero Él espera del creyente su colaboración. Nosotros muchas veces pedimos al Señor muchas cosas, le pedimos milagros, y el Señor muchas veces los hace, por vías indirectas tal vez, pero el Señor actúa, está presente, pero siempre espera que nosotros colaboremos. No importa que tengamos mucho o tengamos poco, aún aquello poco que nosotros tenemos, puede servir para que el Señor haga mucho. De lo poco hizo mucho, de la generosidad de unos pocos alimentó a una multitud. El Señor obró el milagro, pero el hombre colaboró, los discípulos colaboraron. Y esto, si lo queremos traer a nuestra vida cotidiana, yo creo que podríamos poner enormes cantidades de ejemplos. Pero hay un dicho que decían las abuelas por allá lejos y hace tiempo. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es decir, siempre podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a edificar la iglesia. Siempre podemos poner nuestra colaboración, nuestra contribución, la que sea, desde la oración, que es lo más importante, hasta también algo material, que también es muy importante. Pero siempre podemos dar nuestra colaboración para edificar la iglesia. ¿Y cómo edificamos? ¿Cómo construimos la iglesia? Y bueno, tenemos el ejemplo de Cristo. Él alimentó al pueblo con el pan de su palabra, socorrió sus necesidades, primero las espirituales, sanó a los enfermos y los alimentó. Los alimentó con pan material, pero ese pan material representaba el pan de vida eterna, aquel pan de vida eterna que luego nos va a dejar en la última cena como regalo en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es presencia real de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es el pan que nos alimenta para la vida eterna. Un pan al que estamos todos invitados,
pero para recibir el cual también hay condiciones. ¿Qué ponemos de nuestro lado, de nuestra parte, para recibir el pan de la Eucaristía? Y lo primero que tenemos que poner es un corazón puro, abierto y dispuesto. No podemos recibir el pan de la Eucaristía si estamos en pecado. Tenemos que reconciliarnos primero con Dios. Pero para eso tenemos que tomar conciencia de que somos pecadores y de que necesitamos reconciliarnos y de que necesitamos la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es un don gratuito, pero no es gratis. Valga la contradicción. ¿Por qué no es gratis? Porque espera de nosotros que nos arrepintamos y que pidamos perdón de nuestras faltas. Entonces ahí sí la misericordia de Dios se va a derramar sobre nosotros con inigualable generosidad. Sepamos disfrutar de la misericordia de Dios partiendo de nuestro reconocimiento de que somos pecadores y de que la necesitamos y pidiendo perdón por nuestras faltas, reconciliándonos con Dios y con la Iglesia. Para eso está el sacramento de la reconciliación. Entonces ahí sí, reconciliados con Dios y con su Iglesia, podemos acercarnos a recibir a Cristo en la Eucaristía, ese banquete celestial que nos alimenta para la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.